De los Estados Unidos, Donald Trump, puso al mundo a hacer cuentas, como lo dijo hoy en su portada el diario El Espectador. Muchos hablan de los efectos que tendrán los aranceles que impuso el mandatario de la nación más poderosa de la tierra, y uno de ellos, el que más temen, es la amenaza de una recesión por cuenta de los impuestos que la economía estadounidense aplicará sobre todos los productos que entren a su mercado, productos de 180 países. Por eso hoy me acompañan los presidentes de 3 de los más importantes gremios económicos del país: Javier Díaz, presidente de Analdex; Bruce McMaster, presidente de la ANDI; Jorge Bedoya, presidente de la SAC, y también me acompañan Luisa Fernández y Daliana Garzón del equipo económico de Noticias Caracol. Todos vamos a llevarles a ustedes impresiones, análisis y la mayor cantidad de contexto posible para entender en este espacio lo que ocurre por cuenta de la decisión del presidente de Estados Unidos. Ya voy con Juan Camilo Merlano a Washington. Saludo inicialmente a Javier Díaz, presidente de Analdex, el gremio sobre el que hoy los ojos están puestos. Doctor Díaz, buenas noches, gracias por acompañarnos. Juan Roberto, muy buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Cuando digo el gremio en el que están puestos todos los ojos es porque usted representa a los que exportan en Colombia, y el tema es que toda exportación que llega a Estados Unidos va a tener un arancel de 10%. En su debe haber queda, ¿qué tienen ya de cuentas? Pues a ver, la preocupación en esta coyuntura es que no sabemos qué va a pasar mañana. Estos aranceles llegaron no para quedarse, sino para negociar. Entonces nosotros estábamos estimando que íbamos a llegar de pronto con mejores condiciones, porque nuestro arancel general es mucho más bajo, pero ya hay 50 países haciendo cola para negociar. Y entonces si se bajan, por ejemplo, Vietnam ya está negociando ese arancel del 46. Nosotros decíamos, nuestro café paga 10, Vietnam paga 46, vamos a ser competitivos. ¿Nuestro café va a ser más competitivo? No necesariamente, porque si Vietnam negocia, primero baja el arancel y nos saca ventaja. Entonces, nadie en el mundo hoy sabe qué va a pasar. La variable clave en esta coyuntura es la incertidumbre. La incertidumbre. Ya hablaremos con los presidentes de la ANDI y de la SAC sobre el tema, porque el presidente de Analdex hablaba de lo que va a pasar en Washington a partir de mañana. Lo que dice el doctor Javier Díaz es clave. 50 países ya están haciendo fila para negociar en la Casa Blanca que les quiten esos aranceles o impuesto a la entrada al mercado americano de sus productos. Juan Camilo Merlano nos tiene noticias. Juan, a esta hora en Washington, 7:30 minutos. ¿Qué se sabe de esa negociación, Juan Camilo? Buenas noches. Juan Roberto, hace algunos minutos el presidente Donald Trump aterrizó aquí en Washington luego de un fin de semana en Florida. En efecto, tanto él como sus asesores han dicho en las últimas horas que ya hay 50 países quienes han realizado llamadas a la administración Trump para poder retirar sus aranceles. Mañana, de hecho, es la primera negociación cara a cara con un jefe de Estado. Será el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien estará en el despacho Oval junto al presidente Donald Trump, negociando, buscando que le retiren sus aranceles. Todo esto en medio de un escenario de crisis, de una debacle en los mercados que se ha extendido durante varios días. De hecho, a esta hora los mercados en sus cotizaciones calificadas como los futuros están cayendo entre el 3 y el 4%. Los principales indicadores de Wall Street, el Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq también, lo que indica que las pérdidas que vimos en los últimos 2 días de la semana pasada, al parecer se van a extender durante esta semana también por cuenta de los aranceles del presidente Donald Trump. Mientras que se producía esta crisis global en la economía por cuenta de la entrada en vigor de los aranceles del presidente de los Estados Unidos, él se encontraba en Florida jugando golf. Estuvo 3 días jugando golf, de hecho, incluso él publicó ese video que ustedes ven en pantalla el día de hoy en Júpiter, Florida, que de hecho fue un torneo que dijo hace algunos minutos, ganó, y dijo el presidente Trump que tiene un handicap muy bajo, Juan Roberto. Sí, ¿usted me recuerda qué dijo hoy cuando llegó a Washington después de su jugada de golf el presidente de los Estados Unidos puntualmente sobre una eventual negociación con China? Dijo 2 cosas, Juan Roberto, unas declaraciones largas allí desde el Air Force One, el avión presidencial. Dijo que no va a adelantar negociaciones con China hasta tanto ellos solucionen el problema de déficit comercial, que reduzcan el superávit comercial que tienen con los Estados Unidos. Él dice que es de $1 billón, pero la representación comercial de los Estados Unidos, la cifra oficial que da es de $295.000 millones. Y también aseguró sobre los aranceles que es una medicina
que hay que tomar. Escuchemos. Creo que tu pregunta es muy estúpida. No quiero que esté cayendo nada, pero a veces se necesita tomar la medicina para arreglar algo, y estamos en una situación muy horrible. Otros países nos han tratado muy mal porque tuvimos un liderazgo estúpido que permitió que esto sucediera. Nos quitaron nuestros negocios, nuestros empleos, los trasladaron a México, Canadá y muchos a China. No es sostenible. No vamos a permitirlo ahora. Tenemos cientos de miles de millones de dólares ingresando a nuestro país mensualmente. Ya empezó porque impuse aranceles. También ha hecho varios pronunciamientos el presidente Trump a través de su red social Truth. Uno reciente de hace algunos minutos asegura, defendiendo los aranceles, que tienen enormes déficits financieros con China, la Unión Europea y muchos otros. La única manera de solucionar este problema es con aranceles, que ahora están trayendo decenas de miles de millones de dólares a los Estados Unidos. Vamos a revertirlo, lo haremos rápido. Algún día la gente se dará cuenta de que los aranceles para Estados Unidos de América son algo muy hermoso, escribía el presidente Trump. Juan Roberto. Juan Camilo, gracias. Y a eso súmele la cantidad de protestas. Vamos a ver un par de imágenes de esas protestas que hubo este fin de semana en decenas de ciudades, en cientos de ciudades de los Estados Unidos, contra precisamente las políticas del presidente Trump. Mencionaba hoy Juan Camilo Merlano que incluso en las encuestas ya empiezan a marcar un aumento en la desfavorabilidad del mandatario estadounidense. Voy a saludar mientras vemos estas imágenes a nuestros dos otros invitados, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, el hombre que representa a los empresarios, la Asociación Nacional de Empresarios, y también a Jorge Bedoya. Voy primero con Bruce McMaster. Doctor McMaster, buenas noches. ¿Y el mundo a qué se tiene que preparar? Y obviamente para Colombia, que viene con esta guerra comercial que ha emprendido el presidente de los Estados Unidos. Buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Gracias y gracias por la invitación. Yo le diría que realmente estamos en un escenario supremamente complejo. Varias personas lo han comparado con el peor momento de la pandemia desde el punto de vista de lo económico que sucedió allí cuando hubo los temas de logística. Otras personas lo han comparado con el tema de la posguerra o el momento de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda alguna, lo que se nos viene es muy complejo. Ahora, es bueno que de alguna forma se haya abierto el espacio de las negociaciones y se haya abierto el espacio para la flexibilización. Y en eso, digamos, seguramente vamos a hablar un poco más adelante, pero en eso Colombia se tiene que preparar para además ser también un buen negociador. Yo diría que en este momento nosotros tenemos prácticamente, o la economía mundial tiene prácticamente todo en el asador. El nivel de comercio definirá cuáles son los niveles realmente de riqueza en cada uno de los países y bueno, al mismo tiempo tenemos, usted lo acaba de mencionar, o Juan Camilo lo mencionó en Washington, tenemos en este momento también mercados que están seriamente comprometidos, que han reaccionado mal y a los cuales, digamos, también hay que ponerle mucha atención. Ya vuelvo con usted por eso que usted menciona lo que hay que analizar de aquí en adelante. Jorge Bedoya es el presidente de la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia, uno de los sectores, por supuesto, más nerviosos con lo que viene por cuenta de estos aranceles. Doctor Bedoya, gracias por acompañarnos. Y ahí el tema clave es saber lo que está en juego en la economía agrícola colombiana. Buenas noches. Hola Juan Roberto, muchas gracias por la invitación. Pues por supuesto, es que mire, más allá de los 3.642 millones de dólares que exportamos desde el agro a los Estados Unidos el año pasado, lo que está de por medio es la estabilidad social y los empleos, cientos de miles de ellos, que se generan en los sectores exportadores que hoy obviamente tienen una enorme preocupación con lo que está pasando en Estados Unidos. El aguacatejas, por ejemplo, que tiene ese problema de diferencial de arancel con México, que no tiene arancel. Nomás son 79.000 empleos directos en más de 220 municipios. Y así la historia es para los otros sectores sobre los cuales seguramente hablaremos. Sí, señor, y es muy sensible porque es una cadena de valor la que genera el sector agrícola. 7:36 minutos. Luisa Fernández ha preparado el siguiente mapamundi, ya antes de entrar del tema colombiano, para hablar realmente, Luisa, del impacto que tiene en el mundo las cifras de las que estamos hablando. Muchos de esos, el arancel universal del 10% ya entró en vigencia. El miércoles entrante entran estos aranceles que vemos en pantalla. Luisa, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Así es, revisemos cómo queda entonces la medida arancelaria para los países con mayor porcentaje definido por Estados Unidos. China, quien en este momento pues ya tiene una retaliación del mismo porcentaje, está en un 34%, tanto la medida estadounidense como la retaliación del gigante asiático, que además respondió muy temprano a esa medida por parte de Estados Unidos. Pero también está Indonesia, que tiene y que queda en el continente asiático con un 32%. Vietnam, que igual que Colombia, como
como ya lo habíamos dicho, tiene un mercado de café en Estados Unidos, tiene aranceles del 46%, la Unión Europea del 20%, Canadá y México, que recordemos tienen un tratado con Estados Unidos, se le aplicará el 25% la medida arancelaria solo para los productos que estén por fuera del TEMEC, que es ese tratado con Estados Unidos. Pero por supuesto, a todos esos se une nuestro país, Colombia, que como la mayoría del continente latinoamericano tiene la medida de menor arancel, que es la del 10%. Juan Roberto, así está el panorama entonces con el mundo, con esta medida arancelaria, pero también con nuestro país, Colombia. Sí, señora, ya hablaremos del continente, ya de esta región del mundo. Proteger la industria y contribuir al crecimiento de la economía estadounidense fueron los dos argumentos claves de Donald Trump al momento de anunciar los aranceles. Lo veían ustedes muy enérgico defendiéndolos. La medida, sin embargo, va a ocasionar un efecto contrario para la economía norteamericana y mundial, según lo prevén expertos. En algunos minutos voy a comenzar una orden ejecutiva histórica que instituye aranceles recíprocos en países en todo el mundo. Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia americana, y es la declaración de la independencia económica. Por años he trabajado con los ciudadanos americanos que estaban forzados a sentarse al lado mientras otras naciones se enriquecían mucho a nuestras expensas. Con esta declaración, el pasado 2 de abril, desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el Día de la Liberación a través de aranceles para 185 países. En el caso puntual de Colombia, será del 10%. Asegura que la medida arancelaria es necesaria para proteger la industria local y va a permitir el crecimiento de su economía. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, advirtió los impactos de la medida. Si bien la incertidumbre sigue siendo alta, ahora es evidente que los aumentos arancelarios serán significativamente mayores de lo esperado. Y es probable que lo mismo ocurra con los efectos económicos, que incluirán una mayor inflación y un crecimiento más lento. Para el exministro de Hacienda y Comercio, José Manuel Restrepo, esta medida va en contra de lo que pretende Estados Unidos. Esta es una medida que disminuye el crecimiento económico, que eleva la inflación y que con ello afecta en general la economía norteamericana. Creo yo que el presidente Trump muy seguramente la va a utilizar más bien como una estrategia de negociación para atraer inversiones en nearshoring hacia los Estados Unidos o para negociar disminución de aranceles por parte de algunos países a nivel internacional, buscando con ello abaratar los costos de algunos productos. Para los empresarios nacionales, en vez de plantear la posibilidad mencionada por el gobierno nacional de explorar nuevos mercados, resulta prioritario sacarle provecho a esta medida e implementar una política exportadora más competitiva. Lo más importante es que nosotros tenemos que cuidar ya los mercados que hemos logrado. Estados Unidos es el mercado más importante. Tenemos la suerte de haber sido castigados con un porcentaje mínimo que es el más bajo del mercado. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener una ventaja comparativa contra Brasil, contra Vietnam, contra los países europeos, donde tenemos que profundizar nuestra producción y buscar ampliar nuestra oportunidad exportadora. Asimismo, los empresarios exportadores esperan en los próximos días que el gobierno nacional logre negociar este arancel y, en lo posible, logre eliminarlo. 7:41 minutos, se suma a este especial el exministro Mauricio Cárdenas Santamaría. Exministro, gracias por acompañarnos, y hablábamos hoy con usted esta mañana en Sala de Prensa Blue en Radio de esas oportunidades, las que mencionaba Daliana, y de las que hoy habla el mundo entero. ¿De qué tantas oportunidades estamos hablando? Buenas noches. Bueno, no hay la menor duda de que las decisiones del presidente Trump son un desastre, van a ser una debacle de la economía de Estados Unidos y el mundo entero va a pagar las consecuencias. Y el presidente Trump no va a rectificar en el corto plazo, más bien va a duplicar sus apuestas. Por eso los mercados están tan nerviosos, las bolsas y los futuros cayendo en este momento. Pero pensando como colombianos, en términos relativos, a nosotros no nos fue tan mal, porque hay otros países a los que le subieron más los aranceles. Entonces, aquí tenemos que hacer dos cosas: mantener la relación con Estados Unidos para evitar un daño mayor. O sea, por ejemplo, no cabe para nada una reunión como la que tuvo el presidente Petro con la secretaria Noem de Seguridad Nacional en los Estados Unidos, que lo que hizo fue quejarse, criticarla, atacarla, y ella ya apareció hoy en los medios de comunicación de los Estados Unidos diciendo que Colombia no era un socio confiable. Es decir, un gran error del presidente Petro en este momento sacar ese tema. Pero entonces tenemos que evitar hacer más daño y tenemos también que pensar en cómo aprovechar las oportunidades. Es decir,
Si los zapatos de tenis, por ejemplo, de Vietnam van a subir de precio en Estados Unidos un 46% y Vietnam produce la gran mayoría de los zapatos de tenis que se consumen en los Estados Unidos, bueno, a lo mejor Colombia puede pensar que ahí hay una oportunidad para producirlos, porque los que venderíamos nosotros a Estados Unidos pues no tendrían un arancel del 46%, sino del 10%. Y así hay muchos y otros productos. Entonces, por ejemplo, el café de Vietnam va a subir un 46%, el café nuestro 10%. Nosotros podemos ir a buscar mercados en los Estados Unidos que estén comprando café de Vietnam y vender café de Colombia. Lo mismo pasa con las flores, pasa con otros productos. Entonces, todo es relativo, aquí hay una oportunidad para aprovechar, pero sobre todo tenemos que evitar que el gobierno del presidente Petro agrave el problema, lo agrande, porque lo que está haciendo en este momento con el tipo de diálogo y la retórica que usa con Estados Unidos, pues realmente nos puede perjudicar a todos nosotros. Doctor Mauricio Cárdenas, precisamente le quiero preguntar sobre la postura del gobierno nacional. En días pasados, la canciller Laura Sarabia aseguró que es necesario diversificar mercados, pero le pregunto, ¿puede ser esta una alternativa teniendo en cuenta los tiempos de tránsito, la vida útil de los productos y tal vez lo que supone llegar a otras naciones, como esas barreras culturales que a veces se dan? Nadie puede criticar que busquemos más mercados. Ha sido un propósito nacional hace muchísimos años, pero los mercados no aparecen de un día para otro. Entonces lo que no podemos perder es el mercado de Estados Unidos. Vamos a buscar otros mercados, pero no perder el de Estados Unidos. Y por el contrario, podríamos aprovechar aún más el mercado de Estados Unidos. Entonces yo no creo que la estrategia sea esa en este momento. La estrategia en este momento debe ser convocar a los productores de Colombia y ver qué nichos, qué espacios podemos aprovechar ahora, dado los mayores aranceles en productos que vienen, por ejemplo, de la China o de Vietnam, para mencionar solo esos dos ejemplos. Y por otro lado, decir, vamos a tener una relación diplomática con los Estados Unidos diciendo, ese 10% de arancel es el menor y lo tenemos que cuidar, lo tenemos que proteger. Por ahora, no ponernos en el mapa, no aparecer en el radar y crear problemas y generar, digamos, ese tipo de tensiones y conflictos como la que generó el presidente Petro la semana pasada. Es que hoy los medios de comunicación en Estados Unidos, cuando hablan de Colombia, dicen, es que hay un presidente que es amigo del Tren de Aragua y le dijo a los funcionarios de Estados Unidos que quería proteger y defender a sus amigos del Tren de Aragua. Eso no cabe, es lo más imprudente y completamente inconveniente decirlo en este momento frente a Estados Unidos. Doctor Mauricio, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes. Mauricio Cárdenas, ya vamos a hablar del tema de lo que tiene que hacer Colombia, de lo que van a plantear los empresarios, porque volviendo a la economía en los Estados Unidos, hay mucha preocupación en ese país por el impacto que podrían tener los aranceles en la economía de los hogares estadounidenses. Muy pronto, aseguran expertos, productos clave van a empezar a encarecerse. El informe lo tiene Judy Mora. Aunque por ahora los efectos de los nuevos aranceles no se sienten de forma directa, para las familias estadounidenses es claro que pronto podrían impactar el costo de vida. Creo que todos tendremos que ajustar el presupuesto y lamentablemente todo va a ser más caro todavía por los aranceles. No miré las etiquetas ni vi que es de dónde ni nada parecido, pero es que todo tiene mucha inflación y así lleva un tiempo, así que veremos qué pasa. Seguimos intentando lo mejor posible y eso es todo lo que podemos hacer. Y es que con precios cada vez más altos, la preocupación ahora es mayor, en especial a la hora de abastecerse de los productos básicos en el supermercado. Esas bolsitas costaron como $110. Son solo camarones, jamón, queso y pan. Ha sido caro, pero veamos qué pasa en las próximas semanas. Todo esto podría costar $200. Son solo cosas para pasar el fin de semana y ni siquiera es una cena. Y acabo de gastar $111. Compré solo unas cosas para preparar quesadilla, platos desechables y solo cosas necesarias. Por ejemplo, productos como el banano importado de países como Colombia, Guatemala, Ecuador y Costa Rica, la libra se encuentra en el sur de Florida en 93 centavos de dólar, unos 3.800 pesos colombianos. Con el incremento arancelario quedarían alrededor de $1, más de 4.000 pesos. Ni siquiera sé cuánto gasté, de verdad que ya ni siquiera miro porque sé que sea como sea, necesito esto, así que no importa qué compre, simplemente lo necesitaba. Creo que fueron unos $150 en espinacas, frutas, pan, jugo, pollo y ya. Para los latinos el panorama no es mejor. Dicen que tendrán que cambiar los hábitos de consumo, en algunos casos sacrificar calidad por economía y recortar las salidas. Los precios nos ahogan a todo el país. Quisiéramos que los precios o se mantuvieran o bajaran.
En Colombia los restaurantes todavía uno va y come en un restaurante con 3, 4, 5 o 6 personas y son $100, que aquí son $400. Con los tases, con los jugos, con los refrescos, que un pasaboca, $250 para 5 personas. Promedio de $50 por plato. Lo cierto es que para el estadounidense promedio, con el bolsillo ya resentido, el golpe a sus finanzas pronto podría llegar. En lo mismo coinciden especialistas. Los tiempos están cambiando y el consumidor, el mensaje que tiene que recibir es prudencia, porque uno siempre funciona que mañana va a ser mejor. Hoy esto no es pesimismo, es realismo. Mañana no va a ser mejor. Mañana va a ser, va a haber más restricciones, va a haber más controles, va a haber progresivamente menos abundancia. Según expertos, los nuevos aranceles podrían costarle a cada familia en territorio estadounidense entre $2.500 y $4.300 adicionales al año. Eso es hasta 17.800.000 pesos colombianos. De las tormentas en Estados Unidos por cuenta de los precios, de los consumidores y de la macroeconomía, hablemos de nuevo de Colombia. Doctor Javier Díaz, presidente de Analdex. Usted mañana, junto a otros voceros gremiales, se van a sentar con la canciller Laura Sarabia. ¿Qué le van a decir a la canciller? Juan Roberto, yo creo que es una buena oportunidad para definir con el gobierno una estrategia de negociación y una estrategia en general en el relacionamiento con los Estados Unidos, porque uno tiene que definir la estrategia de negociación para eliminar esos aranceles, qué vamos a dar, qué estamos dispuestos a conceder, cuáles son las líneas rojas. Pero la agenda no acaba ahí. Viene el proceso de desertificación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los compromisos en esa materia? Si nos desertifican en materia de aranceles, ¿tendríamos más efectos? Lo que uno espera es que la desertificación se pueda lograr sin sanciones económicas, como la tuvimos en el pasado. Sí. Ese sería el tema. Pero adicionalmente, Estados Unidos en su agenda comercial con Colombia tiene 19 irritantes comerciales. Es decir, tiene 19 puntos. ¿Irritantes comerciales? Sí, son molestias que ellos tienen y que quieren que les solucionemos. Le pongo un ejemplo. A ver. Chatarrización, que para que un vehículo nuevo pueda entrar al parque automotor en materia de transporte, hay que sacar uno viejo. Ellos dicen, eso no debe ser. Y no estaba así hasta el paro de los camioneros pasados. El tema de que no hay factura electrónica en las operaciones de comercio exterior, todo el tema de la aduana. Hay 19 puntos. El tema de que salió en la última reforma tributaria de la presencia económica significativa, que las empresas que no tienen sede aquí, pero que hacen operaciones con Colombia, tienen un impuesto. Ellos dicen, eso no debe ser. Entonces, así hay 19 puntos. ¿Cuáles son nuestras respuestas? ¿Dónde están las líneas rojas? ¿Cómo preparar conjuntamente sector privado, sector público, una estrategia de negociación? Y bueno, más allá, mediano plazo, todo el tema de estrategia de diversificación de mercados. No tenemos ministro de Comercio Exterior. Una estrategia para todo el tema de industrialización. ¿Cómo vamos a proteger nuestro aparato productivo por la posibilidad de que lleguen mercancías muy baratas de Asia, de China en particular, que no se pueden colocar en los Estados Unidos y ahora pretenden colocarlas a muy bajos precios en estos países? ¿Cómo vamos a activar nuestros mecanismos de defensa comercial? Alrededor de todos estos temas, creo que iniciaremos mañana una conversación con el gobierno. Presidente, precisamente mi pregunta va dirigida hacia eso, hacia los mecanismos de protección comercial, porque si bien estamos hablando de exportaciones, de la necesidad de diversificar mercados a mediano, incluso si se puede a corto plazo, pero pues eso tardará un poco más, preocupa también el tema de las importaciones y de los efectos, que no solo ya tiene el 10% de aranceles en Estados Unidos, sino los efectos que puede tener en Colombia las respuestas, la activación de esa guerra comercial por parte de otros países. Sí. Lo fundamental es tener un plan, porque tenemos los instrumentos, pero ¿cómo los activamos? ¿Cómo los disparamos? Todo el tema de antidumping, todo el tema de salvaguardias, cómo se activan, cómo se
los empresarios cómo se relacionan con el gobierno para que esto en el corto plazo pueda funcionar. Uno no puede esperar 6 meses, un año a que se active un instrumento de defensa. Y el otro tema que es muy importante, el contrabando, el comercio ilegal, porque en este mundo tan revolcado, revuelto, muy seguramente, repito, muchos productos baratos van a querer entrar al mercado colombiano, legal o ilegalmente. ¿Cómo preparar la aduana para que el contrabando pueda ser minimizado, que ese riesgo se disminuya? Ahí tenemos un reto inmenso, porque nuestra aduana no tiene plataforma electrónica, no tiene y si no, pregúntele a Papá sistema. Pitufo, lo que manejaba la aduana colombiana. Ese es un ejemplo. Sí, de los exportadores hablamos ahora con los agricultores. Doctor Bedoya, este temor final que plantea el presidente Analdex es latente, y es que el mercado colombiano, incluyendo el de los alimentos, se termine inundando en nuestro país de productos más baratos que llegarían más caros a Estados Unidos. Pues Juan Roberto, yo tengo una mirada distinta de este tema, porque al final del día, como dice Javier, esto es una negociación. Y como en cualquier negociación, esta es una de esas donde usted tiene un tigre con un burro amarrado y usted tiene que saber quién es el tigre y quién es el burro amarrado. Lo segundo es que hay que ver qué es lo que le interesa a Estados Unidos con Colombia. Y yo creo que ha sido muy claro desde el principio la administración nueva allá en Washington. Y es el tema de la migración y el tema del narcotráfico. Entonces, a la hora de negociar qué es lo que Colombia va a poner sobre la mesa cuando tenemos más de 250.000 hectáreas de coca, solamente para poner un ejemplo. Y frente a nuestros productos, pues evidentemente, aquí nosotros tenemos una ofensiva desde el punto de vista de lo que exportamos, pero Estados Unidos también tiene que tener presente que el balance para ellos es superavitario y que Colombia es el tercer país más importante en el mundo para sus exportaciones de productos como el maíz amarillo, que se utiliza al igual que el frijol y la torta de soya para la producción de los alimentos concentrados. Si aquí al gobierno colombiano le diera por subir aranceles, habría un problema de inflación, pero indiscutiblemente eso sería un irritante para el gobierno de los Estados Unidos. Así que entrar a una negociación con ellos, se lo digo muy francamente, más allá de que si nos preocupa que lleguen productos de otros países acá, porque pues ya lo dijo Javier, hay que tener una aduana fortalecida, es cómo vamos a salir de este chicharrón y qué es lo que hay para poner sobre la mesa en una eventual negociación. ¿O será simplemente que estamos condenados por el tamaño de nuestra economía a estar simplemente absorbiendo hoy ese 10% de arancel que Estados Unidos le pone a nuestros productos de exportación? Hablando de irritantes, 755, pues luego de esta sacudida comercial generada por los aranceles impuestos por Estados Unidos, lo que sigue ahora es aterrizar esa nueva realidad al bolsillo de los colombianos. Lo hablábamos con el presidente de Analdex. Según expertos, productos que importa Colombia desde Estados Unidos, pero que son producidos en China, podrían llegar entre un 20 y hasta un 40% más costosos. Desde hace décadas, productos como celulares, computadores, electrodomésticos y ropa de reconocidas marcas estadounidenses se están produciendo en el gigante asiático. En China están las grandes plantas de producción de empresas como Apple, Dell, Nike, Levi's, entre otras, lo que las deja en riesgo de sufrir mayores efectos de la guerra comercial y, en consecuencia, sus productos se encarecerían. Por ejemplo, Apple envía algunas partes electrónicas a sus plantas en China para producir los iPhone y demás productos. Al entrar a China tendrán que pagar un arancel del 34% cuando el producto esté terminado y regrese a Estados Unidos, donde también pagará arancel recíproco del 34% más el 20% que ya se había impuesto. Luego, ese producto se comercializa en Estados Unidos y a través de distribuidores llegan a países como Colombia, donde se cobra un IVA a las importaciones. Una cuarta parte de lo que importamos del mundo proviene de Estados Unidos. Entonces, ahí entran, por ejemplo, prendas de vestir, electrodomésticos. En la medida que aumenten sus costos en Estados Unidos, sus costos de producción, traerlos al país va a aumentar los precios, y esto sin lugar a dudas va a ser el efecto más evidente en los bolsillos de los colombianos y del mundo entero.
Con base en los nuevos aranceles y las cadenas de suministros, la Escuela de Negocios de la Universidad Central estimó que los productos tecnológicos que se fabrican en China o Vietnam, con los nuevos aranceles, los precios finales podrían subir entre un 20% y un 40% en Colombia, si se importan desde distribuidores en Estados Unidos. Los textiles y calzado no se salvarían porque también son producidos en Asia y en Colombia podrían subir entre un 25 y un 40% según el canal de importación. Productos como celulares, computadores, zapatillas, etcétera, van a ser mucho más costosos para nosotros. Eso significa que los productos terminados, aunque sean de marcas americanas, ya van a llegar, por obvias razones, más caros a Colombia y esto va a afectar tanto al empresario que importa todos estos productos desde Estados Unidos y también al colombiano de a pie como nosotros, que también compramos cada uno de estos productos. Otro efecto se daría en los paquetes chinos que piden los colombianos a través de plataformas, porque si esos productos viajan desde China y pasan por Estados Unidos, se pueden encarecer al tener que pagar aranceles más altos. O esto podría motivar a que el gigante asiático envíe todo directamente a Colombia a precios más bajos de los que se consiguen hoy en día. Aquellos productos chinos que no logran entrar a los Estados Unidos porque la demanda se cae o porque el arancel no les da, muy seguramente va a querer estos países colocarla en estos mercados y entonces muy seguramente vamos a ver la presencia de productos chinos y de productos de aquellos países con aranceles altos a precios muy bajos en nuestros mercados, afectando al productor nacional. Ahora, desde China también se despachan productos directamente a Colombia y esto se podría acelerar más, dado a las nuevas barreras en Estados Unidos, lo que le daría más vuelo al gigante asiático, que ya es el principal origen de las importaciones de Colombia. 7:59 minutos. Vuelvo con el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Doctor McMaster, nos dice Aurelio Suárez, columnista y panelista de Mañanas Blue, está muy conectado con este especial y este análisis. Él dice que va a haber una rebaja en los impuestos en Estados Unidos y va a caer el precio del petróleo. Esto a la par de las decisiones arancelarias. Con este panorama, ¿cómo pinta la situación para los empresarios, para los exportadores colombianos y en general para este complejo mapa arancelario y comercial entre Estados Unidos, Colombia y el resto del planeta? Juan Roberto, yo diría que la gran complejidad de lo que estamos viviendo es que algunas de estas medidas son medidas que se toman muy en el corto plazo. De hecho, el presidente Trump tomó la medida el día 2 de abril y entró en vigencia el 5 de abril, una parte de ella, la otra parte el 9 de abril, pero eso es muy pronto. Pero en realidad tenemos, por un lado, la incertidumbre de no saber qué tan permanentes serán y por otro lado también tenemos que la reacción que eventualmente puedan hacer los diferentes países y los diferentes empresarios toma tiempo. Es decir, por ejemplo, decir que Colombia tiene una inmensa oportunidad en este momento, pues sí, puede ser, pero no va a ser inmediata y corre el riesgo además de que eventualmente se desvanezca si cambian las condiciones porque resulta que Estados Unidos negoció nuevamente. En ese orden de ideas, realmente lo que tenemos en este momento es que tener un equipo económico en Colombia muy dedicado a tratar de entender exactamente qué es lo que está sucediendo, cuál es el impacto sobre los Estados Unidos, cuál es el impacto sobre Colombia, y ese equipo económico debe ser el gran alimentador del equipo diplomático para que nosotros además mantengamos realmente una reacción que sea una reacción consecuente con lo que tenemos nosotros en adelante. Es cierto, puede presentarse una reducción de impuestos, lo ha anunciado el presidente Trump en los Estados Unidos, seguramente va a ser una de las medidas que eventualmente él proponga para tratar de contrarrestar el caso en el cual caiga la actividad económica, es verdad, pero también tenemos, digamos, el riesgo muy inminente. Vimos todos los reportajes que ustedes presentaron ahora y las entrevistas, en donde hay una cantidad de personas que ya están muy preocupados con la inflación. Entonces no sabemos la Reserva Federal qué vaya a hacer, si efectivamente mantenga la tasa, si reduzca la tasa, difícil, muy probablemente la mantiene o la sube. Esto para Colombia es una muy mala noticia. Entonces lo que tenemos que ser conscientes es que estamos en una situación de inmensa alerta, en donde las medidas pueden tomarse y pueden
pueden ser muy variables y muy volátiles, muy en el corto plazo, y las soluciones estructurales muy probablemente tarden en llegar. Y vamos a tener, para efectos de Colombia, digamos, como país, que actuar con gran sensatez, con gran madurez. Al gobierno hay que pedirle además que actúe de esa forma. Al gobierno hay que pedirle que efectivamente tenga una estrategia, además, ojalá, digamos, de la mano verdaderamente del sector empresarial, que eso no ha sido fácil durante este gobierno, y de la mano realmente de las personas que tienen y que a quienes le duele no poder exportar o a quienes le duele eventualmente no poder producir, que son justamente los microempresarios, empresarios, agricultores y empresarios colombianos. Empezando porque debe nombrarse ministro de Comercio. Doctor McMaster, gracias y seguiremos hablando del tema. Perfecto, muchas gracias, Juan Roberto. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, 2 minutos. Daliana, hablemos rápidamente viéndolo ya en cifras, lo que significa el comercio colombiano hacia los Estados Unidos, que mañana van a empezar a hablar con la canciller de qué estrategia seguir, como lo decía el presidente de la ANDI, para pues buscar salidas en medio de esta tormenta. Juan Roberto, conozcamos un poco en términos generales las exportaciones de Colombia hacia los Estados Unidos. Para el año 2024 sumaron cerca de 14.336 billones de pesos. Esto significa un crecimiento del 7,9%. Pero ¿cuáles son los principales productos que exportamos al país norteamericano? Estamos hablando de petróleo, de oro, de café y también de flores. Estos 4 productos significan más o menos el 60% del total de las exportaciones de nuestro país. En el caso puntual del agro, estamos hablando de 4.596 millones que fueron exportados durante el año pasado. Eso representó un crecimiento de 13,5% en relación con el mismo periodo de 2023. Sin embargo, México quedó por fuera de la lista del 10% de los aranceles, por lo que de acuerdo con Analdex se proyecta una brecha para que los productos que estaban compitiendo con algunos de México, por ejemplo, productos como el café, el plátano, los limones y los aguacates y también las flores. Veamos lo que nos dijeron también al respecto, porque por el lado de las ventas de café sin tostar ni descafeinar a los Estados Unidos, Colombia vendió cerca de 1.371 millones respecto a México, que sumó solo 255,2 millones de dólares. Una diferencia importante que podría afectarnos si se prolongan estos aranceles. Sin embargo, el café colombiano se exporta a 104 países, por lo que se podría sacar provecho frente a otras naciones, como ya lo hemos venido mencionando. Al respecto, hablamos con la Federación Nacional de Cafeteros. Nosotros hemos hecho un análisis muy juicioso del tema y pues lo que para ponerlo en palabras sencillas, lo que es igual para todo el mundo no es ventaja para nadie. Y realmente los orígenes que compiten con nosotros están en el mismo nivel del 10%, ¿sí? Un Guatemala, un Honduras, un Brasil, ¿sí? De pronto Nicaragua le subieron un poco más, pero aunque es muy pequeña la producción. Entonces no creo que afecte mucho porque el café nuestro es el café arábiga. De pronto va a tener un impacto en el café robusto, que es el café que produce Vietnam. Eso traiga algún de pronto, quién sabe, algún efecto hacia los precios de la arábiga, pero por ahora no vemos un tema ni digamos que vaya a afectar. Nosotros seguimos trabajando de la misma forma. Pero también hablemos de esas exportaciones de flores a los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial en esta materia. Sumaron 2.358 millones de dólares, 12% más. Es el principal socio comercial, como se los mencionaba, y genera al año más de 200.000 empleos, por lo que esto está generando preocupación entre los representantes del sector. Veamos ahora también en materia de limones que se están exportando, que si bien no es nuestro fuerte, ya suman cerca de 129 millones, con una participación del 11,2%. Y por el lado de las exportaciones de banano estamos hablando de 242,8 millones de dólares, con una participación del casi 20%. Y aunque estos sectores cada vez ganan más terreno en el mercado estadounidense, le piden al gobierno nacional también más apoyo para que no se pierdan plazas de trabajo. Veamos por el lado de las confecciones. Entre enero y noviembre del año 2024, contrario a los otros sectores, se vendieron cerca de 743 millones de dólares a los estadounidenses, pero esta cifra cayó en más o menos 7,3%, por lo que los empresarios y representantes de este sector piden que haya una ruta que les permita diversificar sus mercados y ser más competitivos. Juan Roberto. Daliana, gracias. 6 minutos. Vuelvo con el presidente de la SAC, porque también en ese análisis, repito, nuestro colega Aurelio Suárez nos estaba diciendo, mire, el tema del aguacate, el tema del café de Vietnam no es tan claro, doctor Bedoya, que podamos tener una capacidad de movernos
menos. ¿Qué tan flexible puede ser el productor colombiano para buscar esos otros mercados, tratando de reemplazar el estadounidense, que le va a salir más caro con ese arancel del 10%, a estos productores agrícolas, preferencialmente los del café, los de las flores, los del aguacate Hass, doctor Bedoya? Mire, Juan Roberto, como dice Aurelio, eso no es tan fácil. Le pongo el caso de las flores. El 80% de las exportaciones de flores de Colombia va para Estados Unidos. Reemplazar ese mercado, como lo ha dicho el presidente de Asocolflores, Augusto Solano, eso es prácticamente imposible. En el caso del aguacate Hass, claro, nosotros exportamos gran parte del aguacate Hass a Europa, pero como ha ocurrido ahora, ya empezaron los importadores de aguacate Hass a decirle a Colombia, va a tener que bajar el precio, porque de México me sale más barato. Y hay un tema que es distinto para el sector agropecuario si lo compara con otros sectores, y es la admisibilidad en los mercados internacionales. Es muy fácil decir, vamos a sustituir mercados o vamos a diversificar las exportaciones. Mire, cuando se negoció el acceso del aguacate Hass al mercado de Estados Unidos y al mercado de Japón, la admisibilidad sanitaria, es decir, para verificar que no hay problemas de plagas y enfermedades, ese proceso tomó más de 10 años. Entonces, para el sector agropecuario, realmente es muy complejo pensar en que vamos a cambiar de mercado simplemente por lo que está haciendo Estados Unidos. Y finalmente, claro, lo dijo Javier al principio, si entra Vietnam a negociar con el presidente Trump y queda ya no en el arancel del 46, sino queda en 0, pues no sirvió para nada lo que habíamos pensado, que entonces íbamos a quedar en mejor condición que ellos y cuando nosotros teníamos el 10 y ellos el 46. Esto va a ser del día a día, pero en el caso del sector agropecuario, primero, tenga presente que los empresarios no ponen los huevos en una sola misma canasta, pero lograr nuevos mercados e inclusive mandar un excedente que no se dé por un tema arancelario para otro mercado, eso no se hace de la noche a la mañana. Acojo una frase suya, doctor Bedoya, qué chicharrón tan grande, sobre todo en la forma en que nos movamos va a ser fundamental. Doctor Bedoya, gracias y volveremos a hablar pronto de lo que viene y de lo que está en juego para el sector agropecuario. A ustedes, muchas gracias. Cuente con eso. Presidente de la SAC. Sí, porque además este sector, doctor Javier Díaz, recordemos, es uno de los que está jalonando la economía. Tal vez una cosa final, y con algo que usted mencionaba al comienzo de esta charla y de este especial, y es la volatilidad, la incertidumbre. Frente a eso, un empresario, y sabe que no grande, doctor Javier, mediano o pequeño, cuando mañana llegue a su oficina, ¿qué debe tener en cuenta en su libreta y si todavía existen los famosos libros verdes de contabilidad? No, tiene que trabajar escenarios. Si pasa esto, ¿yo qué hago? Mire, cuando vino el 26 de enero, el famoso Domingo Negro, un empresario me decía, ese día yo cerré la empresa. Mañana tengo que cerrar, porque yo con un arancel no puedo exportar porque México me mata. Cuando lo dijeron, van a ponerle arancel a México y a Canadá, dijo, hay que ampliar la empresa, hay que contratar más gente, porque si México paga arancel y yo no, entonces ahora tengo más oportunidades. Pero esto cambia todos los días. Uno tiene que plantear escenarios y ver cómo se mueve. Los empresarios no se pueden quedar quietos. Hay una gran empresa nuestra que vende perfiles y ventanas de aluminio a los Estados Unidos. ¿Qué hizo? Se movió rápidamente, fue y compró aluminio de los Estados Unidos y eso le permite escapar de ese arancel del aluminio, porque el aluminio es originario de los Estados Unidos, entonces puede mantener los precios durante todo este año. Está viendo cómo cambia los materiales, no aluminio sino PVC en sus ventanas, entonces uno tiene que mirar escenarios, ver posibilidades para ver cómo se puede mover. Claro, eso para los grandes empresarios, doctor Javier, pero un empresario chiquito que desde mañana, y puede que no sea mañana, pero que se empiece a inundar el mercado de productos chinos, por mencionar un país, mucho más baratos que antes llegaban a Estados Unidos y que van a buscar otros mercados, ¿qué puede hacer? Tiene que levantarle la mano al gobierno, tiene que reclamarle al gobierno por esa competencia que le está llegando de manera ilegal. Mecanismos de defensa comercial, que le pongan una salvaguardia, que la DIAN controle esos precios. No puede ser posible que de Asia lleguen zapatos a 3 centavos de dólar el par. Eso no existe. ¿3 centavos de dólar? 3 centavos de dólar. ¿Y cuánto vale hacer un par de zapatos en Colombia? Pues cuánto vale unos tenis en el mercado. Entonces, eso no vale ni la materia prima. ¿Por qué? Porque muchos de estos bienes se usan para lavar
activos, dinero del narcotráfico. Entonces, traen bienes, los venden aquí en pesos y ya tienen los pesos legalizados. Entonces, es imposible si no tenemos un control sobre esos precios tan bajos que pueden arruinar a los pequeños. Pero también, ¿qué alternativas hay? Tengo el caso de un productor exportador de pulpa de mango en la costa Caribe. Estos mangos son mango del río Magdalena, de la ribera del río Magdalena, que recogen los campesinos y lo llevan allí. Pero si México no tiene arancel, no va a poder vender ese mango. ¿Qué va a pasar con esos recolectores de fruta en la costa Caribe? Ahí hay un problema social. Entonces, eso es parte de lo que hay que hablar con el gobierno también. ¿Cuáles son las ayudas que se van a brindar a estos pequeños microempresarios, pequeños productores que se van a ver afectados por esta guerra? Doctor Javier Díaz, un gusto que nos haya acompañado y haya ayudado a nuestra audiencia a entender un poco de lo que estamos hablando. A usted, Juan Roberto, muchas gracias por la invitación. No, sabe que antes de irse estábamos viendo los mensajes de sus amigos en Japón. Acaba de abrir el Nikkei, ¿no? Que es la bolsa de valores en Japón. El Nikkei es el índice de la bolsa de valores de Japón. Está cayendo 7.58%, cuando ya es lunes allá. Todas las bolsas se están abriendo y las criptomonedas se están desplomando. Muy bien. Luisa Fernández, las bolsas y cómo abre el dólar mañana en el mercado colombiano. Juan Roberto, muy buenas noches. Entonces el dólar en el mundo se ubicó o cerró y abrirá mañana con un crecimiento del 0,57%. La tasa representativa del mercado para Colombia para mañana será de 4.298 pesos colombianos, una, por supuesto, valorización del dólar del 3.37%, una devaluación del peso colombiano de 150 pesos. Pero revisemos la bolsa de aquí de nuestro país, el índice Colcap, con una caída cerró del 2,39% y entre las bolsas más afectadas están las de Estados Unidos. Las principales, Dow Jones, una caída del 3,95%, Nasdaq también en negativo, 4,61%, Standard & Poor's también una caída del 4,53%. Las empresas estadounidenses, Juan Roberto, vital para esto que ha desatado la guerra arancelaria. Nike le ha ido muy bien, es la única que está en crecimiento con un 5,38%, pero Tesla, ejemplo, se acerca más bien a una caída del 10%, Apple también una caída del 5,11%. Las bolsas de Europa, las principales, Madrid en negativo, 5,77% por debajo, Londres 4,95%, el DAX de Alemania 4,66% por debajo. Asia ya abrió, ya habíamos dicho que esta caída que teníamos aquí pues era la registrada el pasado viernes, pero ya es lunes, una caída de más del 7% en las principales bolsas de Asia, especialmente en la Nikkei, con más del 7% como usted lo había dicho, pero Shanghái por supuesto también cercano a una caída del 0,24%. Vamos con el petróleo, que también ha sido un tema de debate en medio de esta guerra arancelaria. La referencia Brent cerró con una caída y abrirá también con una caída cercana al 7% y el petróleo WTI una caída del 7,75%, Juan Roberto. Luisa, gracias. Como bien lo decía hoy el diario El Espectador, el presidente de Estados Unidos nos puso a todos a hacer cuentas.